Hola amigos, bienvenidos a este tema, el principio de la atalaya. Pero antes de empezar yo quisiera invitarles que hagamos una palabra de oración para pedir la dirección del Señor, para poder abrir la Biblia con reverencia y guiados por su autor, el Espíritu Santo. Oremos. Querido Padre del cielo, inclinamos nuestro rostro delante de ti, pidiéndote en oración que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo quien dirija nuestros pensamientos, que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que inspire las palabras que vamos a decir, que sea tu Espíritu Santo quien toque a las personas que van a escuchar este mensaje. Que podamos, oh Dios, estar preparados. Sabemos que tú vienes muy pronto, pero solo podremos estar listos si nos acercamos a ti. Solo podemos estar listos si seguimos el plan que tú estableciste para que nosotros podamos prepararnos para tu pronto regreso. Levántanos con tu bendición, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, después de estas palabras de oración vamos a entrar en nuestro tema, el principio de la atalaya. ¿Qué es una atalaya? Bien, una de las definiciones que encontramos en el internet dice torre situada en un lugar alto para vigilancia. Las atalayas se construían en zonas de costa para prevenir ataques de piratas. También dice eminencia o altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar. Esta montaña es la atalaya perfecta para poder divisar toda la pradera, por ejemplo, etc. Las definiciones de atalaya son múltiples. El atalaya significa tanto la torre de donde se vigilaba, como también la persona que montaba la guardia en esa torre. En la antigüedad se utilizaban muchos atalayas. El pueblo de Israel utilizó atalayas mismo desde el tiempo de Egipto, mismo desde mucho tiempo antes. Los babilonios utilizaron, mismo los romanos, los griegos, aún en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban atalayas en ciertos lugares. Hoy en día casi no se utilizan, pero la Biblia habla mucho de la atalaya, de diferentes atalayas. Vamos a ver algunos textos que nos ilustran lo que quiere decir la Biblia con una atalaya. El primer texto que encontramos es 2 de Samuel 13:34. Bueno, hay multitud de textos, pero estos fueron algunos pocos que escogí para ilustrar la idea de el atalaya. 2 de Samuel 13:34 dice: Absalón huyó luego, entretanto alzando sus ojos, el mozo que estaba en atalaya miró, y he aquí mucho pueblo que venía a sus espaldas por el camino hacia el monte. Aquí encontramos en esta historia el atalaya que previene a Absalón del peligro que venía, pero finalmente, bueno, sabemos por la historia de que al final de este conflicto él pierde la vida. Segunda de Reyes 9, 17 y 18 también nos cuenta una historia de atalaya. Es una historia bastante interesante y les invito a leer estos pasajes en su totalidad para que se den cuenta de la implicación del término atalaya. Segunda de Reyes 9, 17 y 18 dice: Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la cuadrilla de Jehú que venía y dijo: Veo una cuadrilla. Y Joram dijo: Toma uno de a caballo y envía a reconocerlos y que les diga: hay paz. Entonces, aquí el atalaya se da cuenta que hay un problema. Hay un ejército que viene a atacar al rey. Bueno, no sabe si van a atacar al rey o no. Viene un ejército, pero no saben si es amigo o enemigo, qué es lo que sucede. Y el hecho es de que, ahí en este pasaje, el atalaya, al prevenir, ellos toman la iniciativa de enviar un jinete para preguntarles si ellos vienen en son de paz o no. El versículo 18 nos da más información, dice: Fue pues el de a caballo a reconocerlos y les dijo: el rey dice así, ¿hay paz? ¿Todo bien? ¿Todo va bien?
Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. Y el atalaya luego avisó, diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Aquí una vez más el atalaya cumple su rol, decir, bueno, hay una anomalía. El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. El rol del atalaya era avisar de todo peligro que pudiera haber. Segunda de Crónicas 20:24. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Es impresionante ese texto también, porque aquí el atalaya no es una persona, pero el atalaya es un lugar, es una elevación que había, a partir de la cual ellos podían vigilar lo que sucedía en el desierto. Y cuando ellos llegan allí se dan cuenta que el ejército enemigo están todos muertos. ¿Por qué? La razón es porque sencillamente Dios había luchado por el pueblo y los había librado de sus enemigos. Entonces vemos aquí que el atalaya tiene un rol, tiene un trabajo de vigilancia, ¿sí? Y ese trabajo de vigilancia, de alerta, es muy importante. Ahora, el atalaya era un trabajo de una gran responsabilidad. El pueblo ponía su vida en manos del atalaya. Si el atalaya se dormía, si el atalaya no cumplía, si el atalaya no avisaba o no estaba atento, la vida de miles y miles de personas estaban en juego. Luego era un trabajo de gran responsabilidad. Ahora, los atalayas hoy en día ya casi no existen, ¿no? Han sido reemplazados por los nuevos medios técnicos, las nuevas tecnologías del satélite, las cámaras de vigilancia, los sistemas de detección de movimiento, los láser y otras cosas. Pero la pregunta es que ¿sigue siendo importante el atalaya hoy? ¿Es que este término tiene alguna importancia para nosotros en este día? Vayamos al libro de Ezequiel y veamos lo que dice Dios acerca del atalaya. Ezequiel 3, 17 al 21. Ezequiel 3, 17 al 21. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿De mano de quién va a demandar? ¿De mano de quién va a pedir cuentas de la sangre de este impío? Dice la Biblia que Dios va a pedir cuentas al atalaya. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. El mensaje del atalaya, el trabajo del atalaya no consistía solamente a las personas que se desviaban del buen camino. El atalaya espiritual tiene también un rol de preservar a aquellos que andan en los caminos del Señor para que sigan en los caminos del Señor. Entonces es mucho más importante. Y si alguien se desvía de los caminos del Señor porque no fue percibido por aquellos que están en la atalaya, es decir, que su rol es de prevenir, de anunciar la ley de Dios, de anunciar la voluntad de Dios, de anunciar y explicar el camino de la salvación, de anunciar la importancia de lo que Dios pide de nosotros, de hablar del juicio y explicarlo, y de explicar las profecías bíblicas que nos señalan los tiempos en que estamos viviendo. Si no se hace ese trabajo, muchos se van a perder. Y se van a perder por su maldad. No tendrán excusa. Aquí están todos los casos figura. Y miren lo que dice el versículo 21, y después de eso vamos a explicar un poco. Dice: pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado
y tú habrás librado tu alma. Está aquel que no anda en los caminos de Dios, aquel que ofende y transgrede la ley de Dios, aquel que no acepta el sacrificio expiatorio de Cristo, debe ser amonestado. Y aquellos que conocen la verdad tienen la responsabilidad suprema de prevenirlos de estos peligros. Está también el caso de aquel que anda en los caminos del Señor. Debe ser amonestado para que no peque, para que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, que siga con paso firme en los caminos del Señor. Y si él se desvía porque no fue prevenido, si él se desvía porque los predicadores no han predicado la verdad, porque han adulterado la sana doctrina de la palabra de Dios, sencillamente él se perderá por su maldad. Pero Dios pedirá cuentas a aquellos que no han predicado la verdad. Dios pedirá cuenta a aquellos que no han dicho lo que tienen que decir, que no han cumplido el rol y el trabajo que Dios les encomendó. Y está el caso de la atalaya, que al decir las cosas como son, al predicar la palabra de Dios tal como está escrita, tal como está la voluntad del Señor, hace su trabajo, algunos se salvan, otros no, pero finalmente Él mismo libra su vida. Hay juicio y condenación para aquel que conoce la verdad y no la proclama. Hay juicio y condenación para aquel que conoce la verdad y la guarda solamente para sí, y no ayuda para que otros también alcancen la salvación. Tengamos en cuenta esto y no caigamos en esa trampa. El atalaya no es solamente aquel hombre en el ejército que prevenía de un peligro físico. El atalaya también es una noción espiritual. Todos somos atalayas. Recordemos la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. Y cuando Dios le pidió dónde estaba su hermano Abel, ¿el que dijo? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Y hay muchas personas que tienen esa misma actitud hoy en día. Son cristianos y dicen, yo voy a la iglesia todos los sábados, todos los domingos, yo doy mis diezmos, yo hago muchas cosas, hago obras de beneficencia, no le hago mal a nadie, tengo mi vida. Bueno, ya aquellos que estén andando mal, que estén en el pecado, problema de ellos. Cuando tú conoces la verdad, tienes un gran privilegio, es una bendición grande, pero con cada privilegio viene también una gran responsabilidad. Y Dios te pedirá cuentas por la verdad que Él te ha dado, por la luz que Él te ha dado. Él te pedirá cuentas. Y si no la haces brillar en el camino de otros para que sean apercibidos y se salven y encuentren el camino ellos también, entonces Dios te pedirá cuentas como si tú mismo los hubieras matado. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Levíticos 19, 18. 18 de Levíticos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Texto muy conocido, tanto en el mundo del judaísmo como en el mundo cristiano. Jesús va aún más lejos. Jesús dice, Mateo 5, 43 al 45, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Y Jesús nos está pidiendo que nosotros amemos aún a nuestros enemigos. Pero el amor se manifiesta de diferentes maneras. El amor se manifiesta a través del respeto, se manifiesta a través de la caridad, se manifiesta también a través de las amonestaciones de amor de la palabra de Dios. Hay un juicio que está en curso. Hay un juicio que está avanzando a paso galopante y muy pronto se va a terminar. Y cuando eso se termine no habrá más gracia para la humanidad. Recordemos la historia de Jonás. La historia de Jonás nos cuenta de un hombre que odiaba tanto a los ninivitas que quería que desapareciesen.
Y un día Dios lo llama y le dice, ve y reprende a los ninivitas y diles que va a ser destruida la ciudad. Jonás en cierto modo se alegró, pero después se acordó de que Dios es un Dios de misericordia y que si los ninivitas por casualidad se fueran a arrepentir, Dios los iba a perdonar. Esta historia nos dice que Jonás deseaba tanto la muerte de los ninivitas, los odiaba tanto, y con justas razones, porque sabemos que los ninivitas tenían prácticas repugnantes, eran idólatras y eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y Jonás no los quería. Pero Jonás, para lograr su objetivo, huyó de la misión que Dios le había dado. Y Jonás 1:3 nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando el pasaje entró en él. Y dice la Biblia que entró para irse, ¿a dónde? Con ellos a Tarsis, de delante de Jehová. La Biblia es clara, Jonás quería huir. ¿Huir de qué? ¿Delante de Dios? No, ¿dónde podía ir huir delante de Dios? Ni saliendo del universo podía huir de Dios. Pero él quería huir de la misión que Dios le había confiado. ¿Por qué? Porque él quería el mar de los ninivitas. Y eso lo podemos entender si leemos todo el libro de Jonás. Que de paso, déjenme decirles, en cierto modo, la historia de Jonás es nuestra historia. Nosotros de una u otra forma podemos llegar a ser Jonás. Y a veces es hasta triste decirlo, pero es la realidad. Él sabía que Dios tenía misericordia si se arrepentían. Y según el principio de la atalaya, si Dios le hubiera permitido que huyera sin ponerle obstáculo y sin obligarlo prácticamente a cumplir su misión, él se hubiera hecho culpable de la muerte de más de 120,000 personas, como lo confirma el versículo de Jonás 4, versículo 11. Jonás 4:11 nos dice que había más de 120,000 personas en Nínive en esa época. Ahora, Dios tiene gran misericordia tanto de ese pueblo de Nínive como de Jonás. Y la historia nos dice en el libro de Jonás que los ninivitas se arrepintieron y alcanzaron la misericordia de Dios. De paso, Jonás también fue salvado. ¿Lo salvó de qué? De sí mismo. Lo salvó de la dureza de su corazón. Que Dios pueda tocar nuestros corazones y salvarnos del peor enemigo que tenemos nosotros mismos, la dureza de nuestro corazón. Miren lo que dice Dios en el libro de Miqueas 6, 7 al 9. Miqueas capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te declaró lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios? Y aquí está el texto de una manera clara, y como lo pueden ver aquí en pantalla en este momento, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Aquí están todos los elementos y está sobre todo un elemento interesantísimo, es de que Dios nos pide amar misericordia. Es decir, que no es solamente practicar misericordia, pero amarla, que sea parte de nosotros, dar todo por la misericordia. ¿Qué significa el término misericordia? El término misericordia en hebreo, en el original, dice rahamim. Rahamim viene de sustantivo regem. Regem es vientre. Es la matriz de la mujer. Y rahamim es el sentimiento que tiene una madre por su hijo recién nacido. La Biblia describe a Dios como un padre de misericordia. En el original hebreo dice Abba Rahamim. Es un padre que tiene el amor de una madre. Es un amor tierno y sincero. Y Dios aquí nos pide que hagamos nosotros lo mismo y que tengamos rahamim, que tengamos ese amor tierno y sincero por nuestro prójimo, por quien es nuestro prójimo. De hecho, Jesús lo explica muy claramente en el Evangelio, y nuestro prójimo es toda aquella persona que necesita de nosotros. Mi querido hermano, mi querido amigo, tú conoces la verdad del Evangelio, conoces la Biblia. Es tu responsabilidad de clamar y proclamar esa verdad a cuanta persona pueda necesitarlo, cuanta persona pueda o quiera
escucharlo. No te quedes bloqueado en reflexiones como, no, su cultura no le va a permitir aceptar a Jesús. Su cultura no le va a permitir aceptar la verdad. No, es un ateo. Él cree en la ciencia, en la evolución. ¿Qué me va a ridiculizar? No te quedes bloqueado en eso. No te quedes bloqueado en el hecho de que sea un judío y que le vayas a decir, ¿cómo le va a hablar de Jesús a un judío? Él no va a creer. Eso es un prejuicio. Eso es hacer acepción de personas. El mensaje de la verdad es para todo el mundo, que sea gentil, que sea judío, que sea musulmán, que sea filósofo, ateo, un incrédulo o lo que sea rico, pobre, que tenga una vida sana o que sea una persona llena de vicios en el alcoholismo, en las drogas. Todo el mundo necesita escuchar este mensaje de la verdad y por eso estamos trabajando para que este mensaje de la verdad sea proclamado a todas las personas y como lo están haciendo muchos de nuestros amigos que también se han unido con sus diferentes ministerios en ese trabajo de proclamar la verdad. Dios nos pide amar misericordia. Es lo que dice Mateo 7:12. A aquellos que tienen temor, ¿qué dice Jesús? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¡Wow! ¿Qué quieres que hagan contigo? ¿Es que te gustaría que una persona que te vea que estás en peligro de muerte se quede mirándote pasiva, observando, esperando que te llegue el momento de la muerte, que tengas un accidente y que mueras, sin decir nada, sin prevenirte, teniendo los medios de hacerlo? ¿Te gustaría que hagan eso contigo? Pues si la respuesta es no, entonces el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículo 12, no lo hagas tú con él. ¿Tienes temor de decir la verdad? Acuérdate de este versículo. ¿Tienes temor de las consecuencias? Acuérdate de ese versículo. A menudo, es una realidad, a menudo se ataca a aquel que viene a advertir de los cercanos juicios de Dios. Eso sucede muy a menudo. Es más, nosotros hoy en día tenemos una gran suerte. Por el momento no nos han puesto en la cárcel. Por el momento no nos queman en las hogueras públicas. Pero hubo una época, y que no está muy lejana, muy en el pasado, cuando las personas que predicaban la verdad morían. Aquel que tenía la Biblia, solo por tener la Biblia en la mano, ya era suficiente para ponerlo en una hoguera y quemarlo vivo. Había personas que eran enterradas vivas. Y otros eran degollados, descuartizados con caballos, torturados, arrojados a las fieras. Cualquier cosa era buena para destruir a aquel que era fiel a la verdad. ¿Por qué hoy en día no nos persiguen? ¿Por qué se acabó la persecución? Pues es muy sencillo. Simplemente porque hoy en día es más raro y más raro que alguien predique la verdad. ¿Es el temor una excusa para no hablar? Déjame decirte una cosa. El temor te excluye del cielo. El temor te incapacita, te quita toda aptitud para el cielo. Y si no me crees, mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Irán los cobardes al cielo? No. ¿Saben por qué? Porque la cobardía es un pecado muy grave delante de Dios. El que quiera guardar su vida, la perderá. Miren lo que dice este pasaje acerca de la persecución. Es una realidad. Se ha perseguido sistemáticamente a todo aquel que predica la verdad. Mira lo que dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Fueron muertos los profetas? Claro que sí. ¿Y por qué fueron muertos? Pues porque fueron fieles a la verdad. Porque fueron fieles al mandato de Dios, porque fueron fieles a la palabra de Dios y porque fueron obedientes. Pero eso fue una razón, el temor a que fueran perseguidos era una razón para que ellos fueran infieles. La respuesta es no. No hay excusa alguna.
Nosotros el día del juicio no podemos argumentar absolutamente nada. No podemos decir, ay Señor, es que tú me comprendes. Tú sabes que iban a haber problemas y pues yo no quise hablar para no ofenderlos y pues tratar bien a las personas es importante. Sí, hay diferencia entre faltarle el respeto a una persona y amarlo hasta el punto de ser capaz de decirle la verdad. Pero el miedo es un elemento descalificador para el cielo. Mira lo que dice Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús nos dice que si nosotros tenemos tanto miedo, que ese miedo nos petrifica y nos impide cumplir la comisión del Evangelio, si nos impide decir la verdad, si nos impide hacer nuestro trabajo de atalaya en la casa de Israel, si nos impide prevenir a las personas del peligro inminente que está sobre sus cabezas, entonces perderemos también nuestra vida. Si nosotros no decimos nada porque no queremos problemas, si no decimos nada porque no queremos atraer sobre nosotros el fuego de la persecución, déjame decirte una cosa, tal vez vayamos a estar un tiempo en seguridad, tal vez vayamos a tener prosperidad, también podemos tener grandes ventajas cuando nos metemos en el juego de la hipocresía, en el juego de la mentira, pero eso no durará, porque viene muy pronto un día en el cual Dios pesará los corazones. Y Jesús dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, es decir, por causa de Jesús, la hallará. Jesús nos dejó una gran misión, y esa gran misión está expresada en el Evangelio de San Mateo. Miren lo que dice Mateo 28, versículo 19 al 20. Es un texto tan conocido que muchos lo saben hasta de memoria. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dio una orden. Nosotros debemos ir a proclamar el Evangelio. Y ese Evangelio es un Evangelio íntegro, completo y sin ser adulterado. Al cielo solo irán los obedientes. Al cielo solo irán aquellos que hacen la voluntad del Padre, tal como está expresada en su palabra. Miren lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes irán al cielo? Los que dicen amén, aleluya, Jesús me ama. Por supuesto que Jesús me ama. Amén. Es una bendición magnífica. Es el elemento primordial de la Biblia, es el amor de Jesús. Jesús te ama hasta tal punto que dio su vida por ti, dio su vida por mí, por mi pecado, para que yo tuviera una oportunidad de ser salvo. Jesús te ama y vino para salvarte de tus pecados. Jesús no vino para salvarte en tus pecados. Si tú quieres ser salvo, tienes que tomar una decisión entre tus pecados y Jesús. Porque Jesús y el pecado no cohabitan. No tienen compañerismo la luz y las tinieblas. Jesús dice que Él vino para salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos perdidos, sí. Estábamos perdidos, sí. Pero ¿saben qué? Fuimos hallados por Jesús, quien dio su vida por nosotros. Ahora, las disculpas no sirven de nada. Las disculpas no sirven absolutamente para nada. Hoy en día hasta se habla de lo que es políticamente correcto. No es más que otra manera de decir, soy hipócrita, sencillamente, y soy cobarde. Sí, yo soy políticamente correcto. Claro, todo el mundo me sonríe. ¿Por qué? Pues porque no digo la verdad. Porque ando dándole vueltas al asunto cuando sé el peligro que viene encima de la humanidad entera y no estoy diciendo absolutamente nada. Ningún ser creado, ni abajo en la tierra, ni arriba en el cielo, tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Solo Dios es autoridad sobre su palabra y en Dios no hay sombra de variación alguna. Dios no cambia ni una tilde ni una jota de su palabra y todo se cumplirá sin excepción. Que tú lo creas o no, que tú lo aceptes o no, que estés de acuerdo o no, se cumplirá.
Solamente Dios es autoridad sobre su palabra, ningún ser humano tiene esa autoridad. El único en la tierra que pretende tener autoridad sobre la Biblia hasta el punto de cambiar lo que dice la palabra de Dios es el hijo de pecado, el anticristo. Y más adelante vamos a hablar en detalle para identificar bien quién es este personaje y cómo está actuando en la historia y en la política del mundo de hoy. Hay otra advertencia para los atalayas. Hay atalayas que no avisan. Hay atalayas que ven el peligro, ven el ejército venir, ven la destrucción llegar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, aquellos por quien Jesús dio su sangre preciosa y no dicen nada. ¿Y quiénes son esas personas por quienes dio Jesús su sangre preciosa? Por el mundo. Jesús te ama. Y nosotros, si amamos a Jesús, debemos ver a los demás por lo que valen delante de Dios. Y delante de Dios valen la sangre preciosa del Hijo amado de Dios. Ese es el valor que deberían tener las almas para nosotros. Y si eso fuera así, nosotros daríamos todo cuando tuviéramos para que una sola persona fuera salva. Pero no es el caso. Tenemos que ser fieles. Y aquí hay una advertencia grande para los atalayas. Mire que los atalayas de hoy en día, delante de los púlpitos, están predicando paz, paz. Piensa en el amor de Dios. Dios es amor. Dios te ama tanto que no te va a destruir. Dios te ama tanto que no va a destruir al mundo. Dios ama tanto al pecador que le va a permitir seguir viviendo en pecado por la eternidad. Esos son falsos atalayas. Porque Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y la conciliación entre el amor y la justicia de Dios se vio en la muerte de Jesús en el Calvario. La cruz es la prueba de que no se podía alterar la ley de Dios. No se podía cambiar ni una tilde de la ley de Dios y todo tenía que ser cumplido. Si hubiera sido posible abolir la ley de Dios, Jesús no hubiera tenido que morir en el Calvario. Pero Jesús murió allí para demostrarnos de que para Dios la ley es inalterable. La salvación la tenemos en Jesús y por la desobediencia también perdemos la salvación. Es gratis, sí, pero la guardamos por nuestra obediencia. ¿Obedecemos por qué? ¿Para llegar a ser salvos? No. Obedecemos porque hemos sido salvos por aquel quien dio su vida por nosotros. Es una expresión del amor y la gratitud de aquel que verdaderamente siente que Dios le salvó. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3. Hablando del retorno de Jesús, hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra de Dios es muy clara. En este momento estamos viviendo una época en la que todos los púlpitos se está predicando paz y amor. Aleluya. Y no se está predicando más el conflicto en el que estamos, la lucha espiritual en la que estamos. Ya no se habla más de eso, ya no se habla más de la realidad de lo que ha sucedido en la historia de la iglesia, ya no se habla más del rol de la bestia, de las profecías, de cómo en un momento muy pronto vamos a tener que tomar una decisión entre el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es la marca de la bestia? Muchas personas ignoran totalmente esto, pero la Biblia por tanto es bien clara. ¿Y quiénes están predicando? Se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos. Son pocos los obreros. Oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pidámosle al Señor que envíe más predicadores, que prediquen la verdad, que sean verdaderos atalayas, que cumplan cabalmente su deber. Miren lo que dice Isaías 56, 10 al 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Un perro, cuando es de vigilancia, cumple el mismo rol de la atalaya. Cuando hay un peligro, ladra. Estos son atalayas ciegos y perros mudos, que callaron la verdad y que no están cumpliendo el rol. No están cumpliendo el trabajo que Dios les confió. Versículo 11. Y esos perros comelones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos,
Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Claro, no es cómodo decir la verdad hoy en día, no es rentable y no es socialmente aceptable. Vivimos en una sociedad en la que, según las profecías bíblicas, hemos hecho pacto con la mentira. Pero ese pacto muy pronto será roto. Y cuando ese pacto sea roto, nos vamos a dar cuenta que es demasiado tarde. Tenemos hoy que prevenir a la humanidad. Si amas a tu prójimo, es que tú amas a tu prójimo. Y si es el caso, dile la verdad. Amas a tu esposa, dile la verdad. Amas a tus hijos, dile la verdad. Amas a tus familiares, diles la verdad. Amas a tus vecinos, diles la verdad. La verdad de Dios, la verdad que está contenida aquí en este libro sagrado. Diles la verdad. ¿Quieres ir más lejos? Cumplir las palabras de Jesús. Amas a tus enemigos. Pues toma la palabra de Dios, pide al Señor en oración que te dé un corazón lleno de amor y diles la verdad con amor, de manera que se pueda percibir de su camino y puedan alcanzar ellos también la salvación. Ahora, si no sabes cuál es la verdad, tal vez me puedas decir, no sé cuál es la verdad. Tal vez tú nunca hayas escuchado, es la primera vez que escuchas hablar de que hay una verdad y una sola verdad. Si no sabes cuál es la verdad, déjame darte un consejo. Inclina tu rostro, arrodíllate en tu cuarto, a solas, pídele a Dios que te muestre cuál es la verdad. También puedes pedir la ayuda de amigos cristianos que sean serios en el estudio de la palabra de Dios. O puedes unirte con nosotros, pero todo lo que hagas, siempre pídelo en oración. La verdad está contenida en este libro. La verdad está contenida en la palabra del Señor. Ahora, otra cosa muy importante, la verdad no es solamente una información correcta. La información correcta es parte de la verdad, pero no es solamente eso, la verdad. La verdad no es solo información correcta, la verdad es algo más. Mira lo que dice Juan 14:6, es un texto muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona, es la persona de Jesús. Esa verdad no solamente tenemos que hablarla, no solamente tenemos que estudiarla, escucharla, tenemos que vivirla. Esa verdad tiene que vivir en ti. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón hoy. Está tocando y está esperando quién abre la puerta de su corazón. ¿Quién abre la puerta de su corazón? A la verdad. La persona verdad. Jesús, la persona verdad, que te va a dar la valentía, que te va a dar los ánimos, que te va a dar el valor para decir a otros que muy pronto viene un juicio y que el día de preparación es hoy. Invita a Jesús para que more en tu corazón y que Él sea el centro de tu vida. Y entonces no solamente hablarás la verdad, pero vivirás esa verdad. Solamente Dios tiene el poder de hacer eso. Ningún hombre tiene el poder de hacer ese cambio en el corazón. Por sí mismo no podemos hacer eso, pero Jesús puede hacerlo en tu corazón. Que el Señor te bendiga y que la persona verdad llegue a ser el centro de todo tu interés, el centro de tu vida entera. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y que en esta oración le pidamos al Señor que entre en nuestra vida, que entre en nuestro corazón. Yo quiero invitar a cada uno que incline no solamente el rostro, pero que incline su corazón delante del Rey del Universo. Oremos. Oh Padre de la Gloria, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias por tu verdad, verdad expresada en tu palabra, palabra por la cual muchos dieron su vida. Mucha sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener tu palabra hoy en nuestras manos. Oh Padre, gracias por ese sacrificio inmenso. Ayúdanos a valorarlo plenamente. Pero sobre todo, Padre, gracias porque esta palabra nos habla del mayor sacrificio de todos. Nos habla del sacrificio de tu Hijo amado, que dio su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos, que nos da una oportunidad de pasar como justos delante del trono de tu gracia. Oh Padre, que el día del juicio, cuando se tome nuestro nombre, podamos ser tenidos por justos, no por nuestros méritos, sino porque hayamos aceptado la justicia de Cristo, porque hayamos tenido verdadera fe en Él,
y que esa fe nos haya llevado a la obediencia. Padre, yo quiero pedirte de una manera especial por cada persona que me esté escuchando, que me esté viendo en el internet en este momento. Yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo esté con cada corazón. Tú conoces las luchas, tú conoces las dificultades. Señor, los seres humanos no tenemos solución alguna para nadie, pero sí tenemos la verdad que podemos proclamar. No tenemos solución, pero sí podemos llevar a nuestros amigos a aquel que tiene la solución, y ese eres tú, Padre. Señor, sé tú entrando en el corazón de cada persona, cada quien que te invite con honestidad, con corazón sincero, para que tú puedas reinar y que seas tú quien transforme las vidas. Oh Señor, nos encomendamos en tus manos y que al terminar esta oración lo podamos hacer con la convicción de que contamos con tu ayuda y que tu poder se manifestará en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, oh Dios, que tú bendigas también a todos aquellos que conocen tu verdad y que a través de este mensaje han tomado la decisión de clamar fuerte a todas partes, a todas personas. Señor, dales la sabiduría y dales el valor, oh Dios, y pon en sus labios tus palabras, oh Señor, para que la gloria no sea la gloria de los hombres, me la gloria tuya, oh Dios de Israel. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos todo esto sabiendo, oh Padre, que no somos merecedores de nada, pues que somos viles pecadores, pero te lo pedimos en el mérito santo, en los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Rey, Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por el momento que han pasado con nosotros en sintonía. Gracias por visitar nuestra cadena YouTube. Pueden inscribirse, como ya lo saben, como es costumbre en YouTube. Gracias por el apoyo en oración a todos aquellos que han trabajado en este equipo. Quiero dar gracias también a todo el equipo de Veritat4a.org. Quiero invitarles también a que sigan en sintonía con nosotros. Hay muchos más temas que van a venir muy pronto. Vamos a sacar temas de una manera bastante regular y poco a poco vamos a ir hablando cada vez más de un elemento más de toda esta verdad que tenemos que proclamar al mundo entero. Quiero también decirles que en el sitio www.veritate4a.org pueden encontrar el material adicional o el material de estudio de este tema que hemos visto hoy y otros más. Que el Señor los bendiga y sigan con nosotros. Amén.